Aquí en el capítulo 2 del libro de los Hechos nos está presentando a una iglesia que no solamente se reunía, sino que era una iglesia que vivía en comunión los unos con los otros. Era una iglesia que oraba. Era una iglesia que se preocupaba por aprender la palabra de Dios, por escudriñar las sagradas escrituras. Por eso cuando vemos a uno de los predicadores, a un laico que era Felipe, cuando llega a encontrarse por el Espíritu, que es llevado para que le predique al eunuco, gloria al nombre del Señor, allá en el desierto, Felipe le encuentra que estaba leyendo el libro del profeta Isaías. Y cuando Felipe se acerca, ve que lee y el eunuco no entendía lo que estaba leyendo. Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo: no, ¿cómo voy a entender? Yo no sé de quién se habla, si del mismo, de un profeta o de algún otro. Entonces dice que desde esa escritura Felipe le presentó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso era la iglesia apostólica, una iglesia unida, una iglesia que oraba, una iglesia que aprendía, escudriñaba las sagradas escrituras, una iglesia que aprendió a servir a los necesitados, se ayudaban los unos a los otros. O sea, era una iglesia que daba un testimonio maravilloso a los inconversos. Alabado sea el Señor. En estos tiempos que nos ha tocado vivir, nosotros como iglesia pentecostal, no una iglesia, gloria al Señor, que sigue las pisadas del maestro, nosotros tenemos que procurar tomar ese modelo de la iglesia apostólica. Necesitamos ser una iglesia que esté firme en la doctrina, porque hoy se han levantado un montón de doctrinas que están torciendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso hoy vemos evangelios liberales, evangelios que no tienen temor, evangelios que consienten el pecado. No, gente que está pecando, pero siguen tomando responsabilidades en la iglesia, siguen participando. Pastores que han pecado, que siguen parados en el púlpito. Entonces se necesita volver a ese modelo o seguir firme en el modelo de la iglesia apostólica, en la doctrina de Cristo. Necesitamos ser esa iglesia firme para que Satanás no tome ventaja, para que el reino de nuestro Señor Jesucristo se siga expandiendo. Entonces necesitamos ser esa iglesia firme, esa iglesia unida en el amor. Gloria a Dios. Necesitamos ser esa iglesia llena del Espíritu Santo, que haya evidencia que el Espíritu Santo nos está acompañando. Que no solamente es danzar y danzar, no, que haya evidencia, porque el que está lleno del Espíritu Santo tiene una vida transformada. Puede darle palmas al Señor. Entonces, la Biblia nos presenta en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el verso 24, a una iglesia que perseveraba
en la palabra, en la doctrina del Señor. Dice el verso 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí lo que se resalta es la palabra perseveraban. Dice que perseveraban. Eso significa que la iglesia continuaba firme, constante. Gloria al nombre del Señor. Esta iglesia no escuchaba solamente la palabra cuando tenían ánimo, sino que en todo momento ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la palabra del Señor. Cual sea la circunstancia que les tocaba atravesar, ellos estaban firmes. Porque la iglesia era una iglesia muy perseguida. En ese tiempo tuvo una persecución encarnecida, una persecución terrible. Hasta la muerte los encarcelaban, los desheredaban. Y a eso se añadían enfermedades y diversas situaciones adversas. Pero en medio de todo ello, ellos se mantenían firmes. Era una iglesia valiente. Gloria a Dios. Pero hoy en día, por simples situaciones que a veces pasan, muchos ya no quieren venir a la iglesia. Abandonan la fe. Alabado sea el Señor. Pero aquí la iglesia primitiva entendía que la palabra de Dios era necesaria para crecer, para seguir avanzando, para seguir moldeando su carácter, su vida. Ellos lo entendieron claramente, que no podían dejar la palabra, y por eso perseveraban en la palabra, en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban, se mantenían firmes, porque no querían ser engañados. Porque cuando uno deja de perseverar, entonces viene el comezón de oír. En otras palabras, ya se pierde el deseo de oír la palabra de Dios. Y ahora uno quiere escuchar cualquier otro consejo que se amolde al capricho, a la mala conducta. Y dice: yo quiero ser así cristiano. Pero ellos decían: no podemos. Tenemos que perseverar en la palabra, porque si no perseveramos en la palabra, el diablo se mete, el diablo nos engaña, el diablo nos confunde. Por eso qué importante es meditar en la palabra del Señor, perseverar en la doctrina de Cristo, en la doctrina de los apóstoles, de los profetas. Por eso el apóstol San Pablo, hablándole a la iglesia de Gálatas, le dijo claramente que debían tener mucho cuidado y que no vayan a ser confundidos y engañados, ni por palabra, ni de alguno de ellos. Él decía: ni aún ni por nosotros los apóstoles, que vengamos ahora y traigamos otro evangelio diferente, o por un ángel que venga del cielo y traiga otro evangelio diferente. Tengan ustedes cuidado, porque el que hace esto, sea uno de nosotros, sea cualquier hombre o un ángel del cielo, y traiga otro evangelio, es anatema. En otras palabras,
está diciendo que son malditos. Gloria al Señor. Y es por eso que la iglesia perseveraba. Gloria al nombre del Señor. Por eso Jesús le habla a sus discípulos de una manera maravillosa y le dice, le da a conocer a aquellos que oyen su palabra y la obedecen. A ver, vámonos al Evangelio de Mateo, al capítulo 7. Vámonos a Mateo, capítulo 7. Gloria a Dios. Amén. Y nos vamos al verso 24. Dice ahí la palabra: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces aquí se está viendo que la firmeza espiritual no depende de las emociones. No que yo me emocioné, qué bonito el camino. No. Está diciendo que una persona puede sentirse fuerte un día y luego débil al día siguiente. ¿Por qué? Porque está dependiendo de sus emociones. Por eso usted va a ver a mucha gente, a muchos creyentes que ahora sí, vamos. Y otros han empezado el año 2022. Este año sí, me meto con Dios. Este año, y ya emocionado. Pero pasó la semana y están en lo mismo. Desanimados, desalentados, fríos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero aquí se nos está diciendo que cuando una persona está fundada en la palabra, esa persona va a permanecer o se va a mantener firme en medio de las pruebas. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Gloria es por qué, porque es una persona que oye estas palabras y las obedece, dice. Venga la prueba, venga la adversidad, venga una situación difícil en la economía, en la salud, en el matrimonio, en la familia, en la vida laboral, en la vida social. Pero dice, esa persona está firme. Por eso hasta cantamos, ¿no? Esa casa no se cae. No se cae, no se cae. ¿Por qué? Porque está sobre la roca, porque está sobre la palabra, está sobre ese fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Puede darle palmas al Señor de la gloria. Aleluya. En la actualidad, en el tiempo presente que nos ha tocado vivir, existen muchas enseñanzas que tristemente quieren apartar al creyente de la verdad. Por eso que hay muchos púlpitos donde ya no se habla de la palabra. Se habla de un montón de temas, pero menos de la palabra de Dios. Se dan grandes conferencias, se presenta a grandes oradores, pero ya no se da la palabra del Señor. Ya no se da. Porque para hablar de la palabra de Dios hay que vivirla, hay que andar en ella. Porque si usted no anda en ella, usted no puede hablar de la palabra, porque la gente le va a observar, la gente le va a decir, pero ¿cómo enseña este tema de la palabra cuando él no anda en ella? Y es por eso que el diablo se ha metido para traer muchas enseñanzas y de esa manera desviarlos de la verdad, desviarlos de la palabra.
Es por eso, mis amados hermanos y hermanas, que la iglesia debe preocuparse, debe añorar, conocer cada día más la palabra de Dios. Usted debe estar preocupado, porque eso ha sido también la preocupación de nuestro Señor Jesucristo, que la iglesia conozca la palabra, y por eso les dio una orden, les dio un mandamiento donde Jesús les dice: escudriñad las sagradas escrituras. Hay que escudriñar. No solamente cuando lleguemos al templo, hay que darle tiempo a la palabra. Dale tiempo, un momento, léala, escudriñala. Cristo vive para siempre. Gloria al nombre del Señor. Eso es la tarea de la iglesia: escudriñar la palabra del Señor. Porque no basta únicamente con conocer sermones. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que vivir lo que aprendemos, lo que la palabra de Dios nos manda. Hay que vivirla. Y aquí se está hablando de una iglesia firme. Y una iglesia firme es aquella que persevera y ama la sana doctrina. Esa es una iglesia firme que va a seguir escalando los peldaños. Una iglesia que ama la sana doctrina. Gloria al nombre del Señor. Una iglesia que toma el ejemplo de estos grandes hombres de Dios, como Daniel, que decía: yo he decidido no contaminarme ni con la comida ni con la bebida del rey. Y si otros se contaminan, pues yo no me contamino, pues. Si otros se desvían, yo no me voy a desviarme. Esa iglesia va a hacer retroceder a las puertas del infierno. Pero una iglesia que no ama la sana doctrina no es una iglesia firme. Por eso que el diablo se mete con sus engaños, se mete con la brujería. Poder en la sangre de Cristo. Me testificaba un pastor que en una oportunidad dice: estaban en una iglesia y un culto y corrió la palabra, y luego de un momento a otro, en el llamado, el pastor empezó a invocar el agua, y luego a soplar a la gente como una brujería, y soplaba el agua a la gente. Poder en el nombre de Cristo. Parece que habría una práctica de chamanes ahí, y la iglesia lo aplaude. La iglesia dice que siente que le llegue el agua, se empiezan a desesperar, se empiezan supuestamente que están siendo tocados por el Espíritu de Dios. Y termina todo el espectáculo, todo el show, porque eso es un espectáculo. Y luego salen y siguen mundanos, siguen pecadores, siguen adúlteros, siguen fornicando. Pero cuando te toca el Espíritu de Dios, hermano, el momento que el Espíritu de Dios te toca, rompe tu cadena. El adúltero ya no quiere volver a adulterar.
El fornicario huye, suelta a la enamorada. Ya no puedo seguir llevando esa vida, esa práctica. Porque eso es lo que hace el poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso una iglesia firme es una iglesia que está perseverando y amando la sana doctrina. Una iglesia firme es aquella iglesia que está examinando todo a la luz de las sagradas escrituras. Y desechamos lo que no es de Dios. Lo que no está conforme a la palabra se desecha. Cristo vive para siempre. Una iglesia firme es una iglesia que está preocupada por enseñar, hermano, la verdad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo a las nuevas generaciones. Mira cómo está nuestra generación. Mira cómo se ha metido un montón de conceptos ideológicos a muchas entidades, y que hoy han confundido y han trastornado hasta la identidad de los niños, de los adolescentes, y hasta, hermano, y hasta han confundido la educación a los padres. Y por eso que hoy en día se quiere normalizar la inmundicia, el pecado. Quiere que eso se vea como algo normal. Poder en la sangre de Cristo, hermano. Poder en el nombre de Jesús. Por eso la iglesia tiene que estar preocupada por llevar la verdad, no solamente con palabras, sino aún con la forma de vida a las próximas generaciones, a sus hijos, a sus nietos. Enséñale la verdad, enséñale lo que le agrada a Dios. Esa es una iglesia firme. Una iglesia firme obedece la palabra. Aunque algunos dicen, no, pero es difícil. Pero hay que obedecerla. Difícil para aquel que quiere pecar, para aquel que quiere revolcarse en el fango de la inmundicia. Para ese es difícil. Pero para uno que ha aprendido a amar a Dios, la palabra es un deleite. La palabra es un manjar. Es una miel la palabra. Puede darle palmas al Señor de la gloria. Por eso el salmista, ya en el Salmo 119, verso 105, él dijo: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. No podemos dejar la palabra, porque la palabra de Dios nos muestra por dónde debemos caminar, qué camino debemos elegir. Pero cuando una iglesia abandona la Biblia, abandona la palabra de Dios, aleluya, entonces esa iglesia pierde dirección, se desvía. Por eso Cristo dijo: ciegos que guían a otros ciegos, porque han dejado la palabra, han abandonado la Biblia. Ya no hay dirección. Pero cuando una iglesia permanece en ella, esa iglesia se fortalece, esa iglesia crece, esa iglesia sigue avanzando, esa iglesia sigue arrebatando las almas del infierno. Cristo vive para siempre. Aleluya. Por eso aquí la Biblia nos manda a perseverar. Tenemos que perseverar.
Pero también tenemos que andar unidos. Tiene que haber unidad. Mira lo que dice el verso 44. Vamos en el libro de los Hechos. Gloria a Dios. Volvemos al libro de los Hechos, ¿no? Al capítulo 2. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Dice el verso 44: todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Juntos. Y tenían en comunión todas las cosas. Estaban juntos. Había unidad. En la iglesia primitiva no era solamente un grupo de personas que se reunían en un templo, sino vemos aquí que la iglesia era una familia espiritual. Andaban juntos. La comunión cristiana significa caminar juntos, significa ayudarnos, significa soportarnos, significa perdonarnos, significa servir unidos. Gloria a Dios. Eso es estar juntos. Por eso el Salmo 133 verso 1 que dice: mirad cuán bueno, mirad cuán bueno, mirad cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es bueno, dice. Es edificante. Es saludable que andemos unidos. Porque el enemigo, que el Señor los reprenda, Satanás y todo su séquito infernal, siempre se ha levantado para ver la forma de cómo dividir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque este ser maligno entiende que una iglesia dividida es una iglesia que pierde la fuerza espiritual. Una iglesia dividida no puede ganar almas. Una iglesia dividida no puede crecer. Una iglesia que estén peleando uno con el otro, y que dentro de la iglesia se estén levantando grupos que yo apoyo a tal grupo, yo apoyo al otro grupo, yo apoyo a tal diácono, yo apoyo a tal. O sea, esa iglesia no puede hacer retroceder al diablo y los demonios. Pero una iglesia unida, es una amenaza para Satanás. Y es ahí donde se va a cumplir la palabra, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Porque la iglesia está andando unida, la iglesia está andando perseverando en la palabra de Dios. Cristo vive para siempre. Muchas iglesias, cuando vemos la historia, cómo se han partido, cómo se han dividido, es porque muchas de ellas han caído en los chismes, han caído en los resentimientos, han caído en los celos, han caído en las competencias, han caído en la falta de perdón. Aquí no estamos para competir con nadie. Ni los obreros ni los pastores están para competir con alguien. ¿Quién es mejor que el otro? No. Eso divide, eso parte. Cada uno tiene que actuar conforme el don que Dios le ha dado.
Y según el don que Dios le ha dado, hay que ponerlo al servicio de Dios. Pero cuando se mete eso, cuando se mete el chisme, cuando se mete, hermano, los celos, entonces se parte la iglesia, se divide la iglesia. Cristo no nos ha llamado a competir. No, que tu grupo es el mejor, que el otro grupo es el mejor, que el otro capitán es el mejor. No, Cristo nos ha llamado a servir. Aquí no podemos estar compitiendo con nadie. ¿Quién lo hace mejor y quién no? Aquí el Señor nos ha llamado a servir. Para eso el Señor nos ha llamado. El Señor no nos ha llamado a destruir. El Señor nos ha llamado a edificar. Alabado sea el Señor. Abra su Biblia ahí en el libro de Efesios. Nos vamos al capítulo 4. Efesios capítulo 4. Alabado sea el Señor. Cristo vive. Lo tiene. Voy a leer el verso 3. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad. Gloria al Señor. Y hablar de la unidad no significa que todos vamos a pensar exactamente iguales en cada asunto. No, andar en unidad significa que a pesar de nuestras diferencias tenemos un mismo Señor, tenemos una misma fe, tenemos un mismo propósito. Aunque quizás estamos pensando de una manera diferente, pero el propósito es ganar almas. El propósito es predicar el evangelio de Cristo. El propósito es dar un buen testimonio. Eso significa andar en unidad. Por eso que la verdadera unidad se demuestra cuando perdonamos a los que nos ofenden. Usted perdona a la persona que le ha ofendido. No, porque el hermano dijo así, yo dije que debíamos hacer así, pero no salió, y entonces la unidad se demuestra cuando hay reconciliación, cuando hay perdón. Alabado sea el Señor. Cuando nos alegramos por el crecimiento de otros. Cuando alguien está siendo levantado y Dios lo está bendiciendo y lo está usando, ya sea en la prédica, ya sea en la alabanza, ya sea en alguna actividad, en algún talento, usted tiene que alegrarse. Usted no puede estar con sus celos. Usted no puede estar con su egoísmo, poniendo el pie para que se caiga, para hacerlo tropezar, para frenarlo. No, hay que alegrarnos. Ahí se demuestra la verdadera unidad. Se demuestra cuando ayudamos a nuestros hermanos, cuando están pasando en alguna necesidad, nos unimos. Ahí se demuestra la verdadera unidad. La verdadera unidad, hermanos, es evitar hablar mal de los demás. Ahí se demuestra la verdadera unidad. Ahí se ve al creyente que quiere andar en unidad.
Pero el que no quiere andar en unidad anda hablando mal del uno, anda hablando mal del otro, y por aquí y por allá y en todo el mundo. Se preocupa por hablar mal, por estar sembrando cizaña, por estar sembrando, hermano, mala semilla. Pero el que quiere andar en unidad se preocupa por no hablar mal de los demás. Andar en unidad significa que vamos a trabajar juntos para cumplir la misión que Dios nos ha otorgado de ir y predicar el evangelio. Eso es andar en unidad. Andar en unidad es donde nosotros vamos a procurar cada día tratarnos con amor y con respeto. Cristo vive para siempre. Abra su Biblia allá en el libro de Colosenses, el capítulo 3. Vámonos a Colosenses, al capítulo 3. Gloria a Dios. Vámonos al verso 13. Mira lo que dice: soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El verso 14: y sobre todas estas cosas, ¿qué dice? Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Qué maravilloso es la palabra. Entonces, una iglesia unida va a poder enfrentar las pruebas. Gloria al Señor. Una iglesia unida se van a levantar el uno al otro, se van a animar. Gloria al Señor. Y cuando alguien está llorando, los demás van a estar orando, van a estar clamando. Y cuando alguno necesita una ayuda, ahí la iglesia estará presente. Eso es andar en unidad. Alabado sea el Señor. Ahí nos quedamos, porque es importante hablar de este tema. Estamos hablando de cómo se ha conducido la iglesia apostólica, la iglesia primitiva. Ha sido una iglesia que ha andado firme, unida y llena del Espíritu Santo. Mañana continuamos con el mensaje. Les invito a ponerse de pie en el nombre de Jesús. Mañana continuamos con este mensaje. Estamos meditando en el estilo de vida que ha llevado la iglesia primitiva. Y ese es el modelo que debemos seguir. Levante su mano y adore a Dios.